Bueno, Julio, bienvenido, ¿no? Yo digo que con una agenda política tan agitada y tan intensa, tan controversial, uno no sabe por cuál tema comenzar, ¿no? Me gustaría de repente hablar un poquito de este decreto del gobierno, ¿no? Que establece límites y restringe la posibilidad, mientras esté en vigencia la emergencia económica, que en la Asamblea Nacional se puedan citar a ministros o incluso restringe y limita las mociones de censura contra ministros y vicepresidentes ejecutivos. ¿Por qué el gobierno hace esto, a tu juicio? Primero, buenos días y muchas gracias. Estoy de verde porque hoy es el Día Internacional de la Concientización sobre los Celíacos. Y hoy vamos a discutir en la Asamblea algo de eso. Para empezar, es totalmente inconstitucional. La Constitución establece claramente cuál es la potestad de la Asamblea Nacional. Y dentro de la potestad contralora está la potestad de sancionar, de decretar censura sobre ministros y sobre el vicepresidente. E incluso la Constitución es tan clara que establece que al sancionar varias veces un vicepresidente, el presidente de la República pudiera incluso convocar a una nueva elección de la Asamblea Nacional. Es decir, esto es una aberración más jurídica. Es una búsqueda de confrontación política permanente por parte del presidente de la República y por supuesto sustentada por el Tribunal Supremo de Justicia, que cada vez se extralimita casi en un golpe institucional al poder legislativo. Si algo está claro aquí, no solo en los estudios de opinión, sino en la legitimidad de elección que se tuvo hace muy poco, apenas en el mes de diciembre, es que la Asamblea Nacional es el poder de mayor representación del pueblo venezolano, donde está la pluralidad del pensamiento y donde está el último diagnóstico de lo que está pasando en el país. Así que es no solo censurable, es totalmente ilegal y por supuesto nosotros vamos a comenzar un plan de acción de garantizar que se respete el poder legislativo y su génesis de democracia en la consulta popular. Ahora, parece que el juego estaría trancado. Hay un exhorto permanente de diversos factores nacionales e internacionales invitando a un diálogo entre el gobierno y la oposición, pero por las cosas que están ocurriendo es poco probable Pero que bueno, ello es que vaya el a ocurrir. presidente da unos gestos extraños. El presidente habla de rebelión, el presidente convoca huelgas generales. Yo me imagino qué estaría pasando si yo dijera, Julio Montoya, como diputado, diera una rueda de prensa mañana y le diga, convoco al pueblo venezolano a una rebelión en Venezuela, convoco a todos los trabajadores de Venezuela a una huelga general en Venezuela. Yo no sé si es que le está quedando al presidente la maña de los reposos, la maña de no trabajar, pero yo no había visto nunca a un presidente llevar una huelga general. Todo lo contrario, yo veo siempre el Ejecutivo es convocando al trabajo, convocando al progreso. Pero yo creo que el gobierno nacional está jugando con una candelita muy extraña y estoy seguro que en estas reuniones que vamos a tener en las Naciones Unidas, en la OEA, con voceros internacionales, deben de servir para que el presidente, yo le quiero enviar un mensaje al presidente Maduro. Presidente Maduro, reflexione. El pueblo venezolano le faltan medicina. Hay más de 26.000 venezolanos esperando una operación. Los enfermos de VIH no tienen retrovirales. Los enfermos de diabetes no tienen insulina. No hay un tomógrafo y un equipo de resonancia magnética funcionando en este momento en el país. Usted tiene que buscar una salida distinta a la confrontación. El Parlamento Nacional le ha abierto las puertas en función de que nos acordemos en temas de desabastecimiento, en temas de inseguridad, en buscar una salida económica. Ahora, en el marco de este debate intenso, tú has trabajado mucho el tema de la corrupción. ¿Tendrá que ver algo el tema de la corrupción con las posturas que asuma el gobierno eventualmente? Yo creo que ellos están como aquel carterista que roba una cartera en un mercado y en el momento que la saca grita, ahí va el ladrón, para que nadie se dé cuenta que lleva la cartera. Un ejemplo por esto en el sector. El gobierno no puede seguir buscando excusas para ocultar cosas. Por ejemplo, en el sector eléctrico se invirtieron aquí 30.000 millones de dólares y ha sido uno de los nichos más importantes de corrupción. Ahora, la corrupción no es que unos tipos se metieron unos reales en el bolsillo, no. Es que la corrupción dejó de ocurrir algo y lo que le molesta al gobierno es que estas cosas se saben con nombre y apellido, cuenta de banco y banco. Por ejemplo, la planta termoeléctrica en el sitio, en los valles del Tuy, la construyó, la debió construir por 1.500
500 millones de euros a la empresa Duro Felguera. Pues esta empresa Duro Felguera le depositó en el Banco de Andorra al viceministro Nervi Villalobos y Javier Alvarado, ambos ex viceministros del sector eléctrico, más de 50 millones de euros a cada uno de ellos. Wow. El resultado es que hoy no está esa planta eléctrica. Si vamos a ver el parque eólico de Paraguaná, vemos que allí está un parque eólico que nos costó casi 1.200 millones de dólares y no funciona. El parque eólico de La Guajira en el estado Zulia no funciona. Se vendieron a través de una empresa llamada Derwis, unas plantas termoeléctricas, que aquí hay un caso muy particular. Esas plantas eléctricas, algunas de ellas usan 50 ciclos y en Venezuela todas las plantas tienen que usar 60 ciclos. Es decir, en algún lado deben haber guardado unas plantas que se compraron que no nos sirven. Es decir, cuando nosotros revisamos el Banco de Andorra, vemos 2 ex viceministros del sector eléctrico. Carlos Aguilera, con contratos en el sector ferrocarriles. Todo el mundo que pase por Guárico ve cómo está ahí en Calabozo la estación de ferrocarriles, un ferrocarril que no existe, que iba hasta Anaco, que no existe. Todo ve el parapeto que hay en la autopista regional del centro, un ferrocarril que no funciona, y ahí se perdieron más de 6.000 millones de dólares. Aquí hablan de millones de dólares como si nada hubiera ocurrido. En el sector petrolero también la situación es muy grave, según se Fíjate anunció. que es tan grave que los tenemos que poner en bloque. Pusimos 30.000 millones del sector de emergencia eléctrica y 35.000 millones de petróleo solo en compras en cosas que se metió PDVSA que no eran petroleras, como el tema eléctrico, alimentos, etcétera. Cuando tú ves los Panama Papers, los papeles de Panamá, ves 250.000 menciones sobre Venezuela, pero que ves casos muy particulares. Ves al ex edecán del presidente Chávez y a la tesorera, que son una pareja hoy, con cuentas en Seychelles por más de 1.500 millones de dólares, ¿no? Describes el negocio de los pasaportes venezolanos de una manera muy particular. Se buscan un empresario peruano, este peruano inventa una empresa en Panamá, le dan el contrato a los cubanos lo contratan y le contratan a Alemania los pasaportes que nosotros tenemos. Resultado, 1.300 millones de dólares de comisión. Es decir, hoy, en cada banco que intervienen en el mundo, aparece una lista de venezolanos. Apareció un banco en Suiza, una lista de venezolanos. Apareció el Banco de Andorra, una lista de venezolanos. Se cuelan los papeles Panama Papers, una lista de venezolanos. Y tenemos cuenta en Madagascar, en Seychelles. Yo voy llegando de Houston, te lo doy como primicia. Y vengo de una investigación donde está participando el FBI, la DEA, agencias europeas de investigación. Y nosotros encontramos... Los hallazgos son tan terribles que el país los va a conocer y quizás a través de tu programa ya se va a colar en los medios. Nosotros hemos descubierto que allá Baribén vendió piezas de 20.000 dólares en 2 millones de dólares. ¿No? Hemos descubierto, tenemos documentación de cómo se crearon empresas en Venezuela para intermediar con Cadivi y entregarle préstamos a PDVSA. Es una cosa increíble. Pero es un horror. Es un horror donde... sirvió para que esos venezolanos después compraran empresas privadas en Venezuela y lavar el dinero perfectamente. Y eso lo va a conocer el país y te lo doy como primicia hoy en Día de la Concientización del Celíaco, que no hay que comer gluten ellos para que no les dé gastritis a los que nos están viendo este programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, no hablamos de las firmas, bueno, pero frente al impacto de lo que tú describes, no nos dio tiempo. Con la firma vamos a seguir batallando. Señora Tibisay Lucena, así me demande, porque ayer más o menos amenazó que va a demandar, pero usted ayer me hizo recordar varias películas de un gran comediante mexicano, Cantinflas. Sí o no, todo lo contrario. Nadie le entendió lo que dijo. Bueno, muchas gracias al diputado Julio Montoya. Bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa, al retorno del segmento de arte y espectáculos.